A veces ocurre que cuando pretendemos que nuestros hijos o que grupos de chavales con los que trabajamos asuman unas normas, el problema suele ser que esas normas las hemos impuesto o las imponemos los adultos. Hay muchas estrategias que podríamos utilizar para que ese mecanismo de rechazo a la norma impuesta cambie, es que las normas las establezcan ellos. Se intenta muchas veces que sean ellos los que ponen las condiciones de colaborar en un trabajo, de comportarse en un aula, de comportarse en casa, pero es muy difícil, y sobre todo si son muy pequeños, que establezcan ellos esas normas, sobre todo porque no tienen la experiencia de qué es una norma, cómo se establece y cómo se utiliza, digamos. No sé si os servirá, pero yo os voy a contar un sistema que yo utilizo sobre todo cuando trabajaba con grupos grandes, porque para que todos, digamos, asuman como suyas estas reglas o esta manera de comportarse o de actuar o de colaborar, la tienen que sentir suya, y por ello lo normal es que sean ellos los que las establecen. Una forma de hacerlo es esta que os cuento que yo utilizo, que es cuando recibo a los grupos, cuando al inicio de la actividad o unos días antes o el primer día de la actividad, yo ya tengo en unos papeles que vais a ver en la foto, yo en unos papeles escribo los básicos, digamos, ¿no? O sea, las cosas que sí o sí hay que hacer, pero las pongo en papeles independientes. Por ejemplo, si es un campamento de verano, pues podría poner lavarme los dientes, comer, hacer actividades de manualidades, organizar una excursión, todo lo que yo quiero que a lo largo del día se desarrolle. Y dejo algunas en blanco. Entonces yo le paso al grupo una cartulina grande o un soporte donde ellos puedan ordenar en el sentido que ellos quieran o que ellos piensen que hay que desarrollar esa actividad. A veces nos asusta darles un poco esta mano ancha porque pensamos que van a decidir cosas incongruentes y demás. Os digo que por lógica y por experiencia no suele ser así. Sí que a veces cambian un poco a lo mejor el orden de la actividad que quieren hacer a una hora a la que nosotros no lo haríamos, pero tenemos dos opciones. Una, darles consejos para que ordenen bien esas actividades, y la otra es adaptarnos nosotros a sus gustos, digamos, si la actividad lo permite. O sea, a mí me da igual que cambien de orden, no sé, o sea, si en casa, por ejemplo, es leer un libro, lavarte los dientes por la noche, pues en principio me dará igual que primero se laven los dientes y luego lean el libro o viceversa. Lo que conseguimos con esto es, lo primero, tienen que establecer un diálogo y un consenso, porque lo único que van a tener son las instrucciones de qué hay que hacer, algunos en blanco para que ellos aporten ideas, y todo esto en la actividad diaria, y una cartulina o un soporte donde pegarlo. O sea, al final, antes de pegar esos papeles, tienen que haber llegado al acuerdo de cómo lo van a organizar. No sé si me explico muy bien, pero os digo que esto siempre me ha funcionado. En casa igual. Tenemos que hacer esto y esto. Y eso es impepinable. O sea, hay una serie de acciones que tenemos que desarrollar sí o sí. Entonces, qué mejor que entre los que habitamos la casa, en este caso pues con mis hijos pequeños y yo, establecíamos entre los tres cómo organizar esto, cómo organizar el día. Os contaré muchas más cosas en detalle de cada actividad, porque luego cada actividad he utilizado también un sistema para que distribución de tareas, por ejemplo, pero es cuestión para otro vídeo. Entonces, esto les da mucha autoridad, en el sentido de que ellos
son los que proponen y no siguen las instrucciones de un adulto o los requerimientos de un adulto. Asumen que hay una serie de tareas que sí que hay que hacer, pero nos dejan la opción de realizarlas cuando nosotros consideremos, y además el sentido común va a primar. Ellos saben, por ejemplo, en un campamento de verano que después de comer hace muchísimo calor, que incluso alguno se tumba un rato a leer o a dormir la siesta, y entonces que esa quizás sea la mejor hora, por ejemplo, para realizar manualidades, porque cuando pasa el calor es más agradable ir a pasear o ir a hacer una actividad deportiva. Entonces, que no os preocupe el darles esta facilidad para que ellos tomen decisiones, porque realmente el sentido común prima. Y también tenéis siempre el recurso de darles consejos un poco como camuflados, ¿no? De, pues yo lo haría así, o ¿no crees que sería mejor hacerlo así? Al final, como dice una amiga mía, Carmen Fernández, es muy interesante esta manera de sugerir las cosas y no la imposición, porque nos abre un montón de... nos abre mucho los sentidos para cuando luego de mayores tengamos que tomar decisiones por nuestro propio pie. O sea, si conocemos un montón de chavales, de adolescentes e incluso de adultos a los que toda la vida se les ha impuesto lo que tenían que hacer, y una vez que tienen que tomar decisiones por sí mismos les cuesta mucho. Algunos no saben cómo hacer porque nunca se les ha permitido. Entonces, esta es mi receta para hoy. Yo lo llamo el tablero de los acuerdos, y es muy importante que se sientan implicados en esa toma de decisiones. Espero que os sirva, como siempre, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.